Hola corazones, bienvenidos un día más a mi canal Cocinando con Mari. Hoy nuevo día, nueva receta. Hoy vamos a preparar una pâte brisée o masa quebrada conocida en español. Pues si os gusta la idea, quedaros aquí que ahora vamos a preparar la masa quebrada al estilo francés. Los ingredientes os los doy ahora mismo. 225 gramos de harina todo uso, 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 5 centilitros de agua, una yema de huevo. Cogeremos nuestra harina y vamos a hacerle un hueco en el medio. Incorporaremos la mantequilla en el medio. La pizca de sal, una o dos pizcas de sal, como queráis. Yo voy a ponerle 2 pizcas de sal. Si queréis hacer una pasta dulce, perdona que iba a decir salada, si queréis poner una pasta dulce, sustituís la sal por el azúcar. Vamos a incorporar la yema de huevo, incorporamos el agua, y vamos a ir mezclando lo que es lo del centro, bien. Y luego a poco iremos incorporando la harina. Si veis que se os dificulta trabajar dentro de un bol, podéis trabajarlo en la mesa. Vamos a unirlo bien, todos los ingredientes. Si veis que se nos pega, rascamos un poquito, frotamos las manos y ella misma va a salir. Venga, una vez la tengamos, este es el punto, como podéis ver, este es el punto de nuestra masa. Haremos una bolita. Aplastaremos un poquito solo. Y ahora le pondremos un poco de papel film y nos la llevaremos a la nevera por 1 hora. Si la hacemos de un día para otro, os aconsejo que la preparéis la noche antes. Lo vamos a envolver para que no coja el aire de la nevera y se nos estropee. La tapamos bien y la llevamos pues por 1 hora o de un día para otro. Yo la voy a reservar en mi nevera hasta la próxima receta. Pues nada, corazones, si os ha gustado la receta de la masa quebrada, me regaláis un me gusta, compartiros, suscribiros si aún no lo habéis hecho, comentar si queréis comentarme algo y nos vemos en otro vídeo. Adiós, corazones.